oficio con nuestras manos. La Biblia menciona mucho, pero vamos a hacer una división entre ellos porque de lo contrario se haría muy extenso este mensaje. Así que lo voy a llevar allí a 1 Corintios 12, versículo 28. Dice la palabra de Dios: en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Así que cuando Pablo entendió que quería clasificar los dones, hizo una clasificación de algunos de estos dones de hacer, de usar nuestras manos, de usar nuestra capacidad humana con nuestro cuerpo físico. Pablo mencionó que habían algunos dones que estaban relacionados con los milagros y las sanidades. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios hace milagros todavía? Porque si usted no cree que Dios hace milagros, usted no cree en el mismo Dios que nosotros creemos. Si usted no cree que Dios todavía puede glorificar su nombre a través de un milagro, pues quizás ni siquiera usted ha reconocido que su propia conversión a Cristo es uno de los milagros, por no decir el milagro más grande que Dios ha hecho en esta tierra. La conversión de cada persona que entrega su vida a Cristo. Eso es un gran milagro. Pero cuando Pablo lo selecciona, dice ahí dones relacionados con los milagros y las sanidades, dones a los que se les llama de poder, de hacer milagros, de hacer cosas que humanamente no podríamos hacer a menos que Dios nos respaldara. Miren lo que dice allí en 1 Corintios capítulo 12, los versículos 9 y 10, y vamos a estar enfocándonos en estos dones. Dice que estaba hablando Pablo acerca de que el Espíritu Santo es quien administra los dones a cada uno de los cristianos, a cada uno de los hijos de Dios. Y dice: a otros fe, es decir, el don de fe por el mismo Espíritu. A otros, por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. Y más adelante dice a otros, ahí en el versículo 10, dice a otros el discernir espíritus. Y por una cuestión de tiempo nos vamos a limitar a estos 4 dones en el día de hoy. Y quiero que entiendan que voy a darles solamente una reseña de cada uno de esos dones. Así que entendemos que dentro de los dones de milagros en los cuales Dios escoge manifestar su poder a través de ti y a través de mí, existen al menos estos 4 dones que menciona la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con este primer don de fe. Es lo que hace Dios a favor nuestro de modo sobrenatural y que no lleva ningún esfuerzo humano. Es decir, yo estoy así y Dios hace algo sobrenatural a favor mío. Porque yo creo en Él, porque yo confío, porque Él me lo ha revelado, pero esa fe es lo que se le llama el don del Espíritu Santo. Es una activación mucho más profunda de la fe que nos permite creer ya a niveles milagrosos e ir incluso más allá. Así que la fe es algo que todos tenemos, pero que también tiene el potencial de crecer, de madurar, como menciona Jesús, incluso como un grano de mostaza, ¿verdad? Y quiero detenerme en esta historia un poquito, porque si nutrimos, si sembramos esa fe, si la nutrimos con la palabra de Dios, con la obediencia a Cristo, entonces nosotros también podemos hacer que nuestra fe se desarrolle, crezca, avance. Y llegue a puntos a través de los cuales, incluso cuando el Espíritu Santo nos activa ese don de fe, nosotros podamos declarar cosas y esas cosas suceden. ¿Ok? Ese es el don de fe. Por ejemplo, para declarar lo imposible. Pablo habla un poquito de ese don ahí en 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 2, dice así. Oigan cómo lo menciona. Y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Y esto se alinea, escuchen, el tipo de fe es la fe en la cual yo declaro que
que una montaña, incluso algo imposible, ¿verdad? Que una montaña se mueve, se quita del camino y se mueve. Porque ya no es una fe natural, ya no es una fe normal, es el poder de Dios que se canaliza a través de nuestras vidas, porque nosotros lo creímos o lo declaramos sin esfuerzo humano. Esto se alinea también con las palabras de Jesús allí en Mateo capítulo 17, versículo 20, lo pueden buscar. Dijo Jesús: les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Ahora, si usted sale de la iglesia y le dice no a una montaña que es muy grande, le dice a una piedrecita ahí en el parqueo: quítate que voy por ahí, ¿se va a quitar la piedrecita? No, ¿verdad? Porque eso no es como funciona normalmente la fe. La fe, por supuesto, tiene propósito, la fe se alinea a Dios, y esta fe como don del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo tiene un propósito específico y te permite a ti, no a una piedrecita, no a algo un poquito más grande. Jesús habla de montañas, Jesús habla de árboles, Jesús habla de declarar con nuestras palabras algo y que eso suceda, ¿ok? Es una palabra ya con autoridad divina. Y es muy interesante que esta historia está también conectada con el griego, en el cual no habla de la fe humana, sino que este don de fe es como una minúscula porción de la fe de Dios. Miren, en el griego, es decir, en los manuscritos más antiguos en griego, este texto bíblico de Marcos, capítulo 11, los versículos 22 y 23, que se los voy a leer, está traducido de una manera diferente a como lo dice el griego original. Dice este texto bíblico, Marcos 11, del 22 al 23: tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si a alguno le dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, esa porción que dice ahí Jesús, tengan fe en Dios, como lo dice el griego en los manuscritos más antiguos que fueron traducidos así al español, pues como lo dice es: tengan la fe de Dios. Es decir, o mejor dicho, cuando tengan o cuando tienen la fe de Dios, ese don de fe, ustedes tendrán la capacidad en ese momento y para un propósito específico de hacer declaraciones, y la van a hacer en la autoridad ya no de ustedes, sino en la autoridad de Dios, y por tanto eso va a suceder. Es tremendo, ¿verdad? Jesús comparó este tipo de fe, por supuesto, con el grano de mostaza, porque no hace falta mucho de esa fe para que algo suceda. El poder de Dios se manifiesta. ¿Cómo podemos ver eso en la Biblia? Bueno, uno de los ejemplos es la fe de Abraham cuando declaró que Dios proveería un sacrificio. Para hacer la historia corta, Dios en su relación con Abraham, Dios le pidió a Abraham, para probarlo, que sacrificara a su hijo. Ahora, quiero que entendamos el contexto. Era el hijo del cual Dios les había prometido a Abraham que le daría una descendencia y una nación. Era el único hijo que tenía con su esposa Sara, porque el otro hijo que había tenido anteriormente era un hijo porque su esposa le insistió que tuviera un hijo con la sirvienta, y ese no era un hijo del matrimonio, sino era un hijo aparte. Pero Dios le había prometido a Abraham que a través de un hijo de ellos dos, de él y Sara, pues le daría a él descendencia, cuando ambos eran básicamente incapaces de dar hijos, porque estamos hablando ya de 100 años de edad. Así que quiero que entendamos algo. El hijo de la promesa de Dios, ahora Dios le pide que lo sacrifique. Esto es serio. ¿Por qué? Porque si lo sacrifica, ya no hay descendencia prometida por Dios, ¿verdad? Porque ya un hijo muerto pues no puede dar más hijos. Y lo que quiero es que ustedes entiendan cómo cuando Dios le pide eso a Abraham, la fe que tenía Abraham le dio para confiar que Dios iba a hacer algo. Él no sabía lo que Dios iba a hacer,
pero él sabía que Dios iba a hacer algo porque Dios es fiel. Así que él agarró la leña, agarró para hacer fuego y se llevó a su hijo para el lugar donde iban a hacer el sacrificio. En el camino, en esas conversaciones que tienen padre e hijos a veces, el hijo le pregunta a Abraham: bueno, papá, aquí tenemos la leña y tenemos con qué hacer el fuego, pero ¿dónde está el animal del sacrificio? A Abraham le dijo, con plena confianza y fe, Dios va a proveer para el sacrificio. Y así pasó. Cuando llegó Abraham al lugar del sacrificio, no había ningún animal. Abraham tuvo, con todo el dolor de un padre, tuvo que amarrar a su hijo en el lugar del sacrificio sobre la leña. Tuvo que agarrar el puñal y siguió confiando en Dios y levantó el puñal para sacrificar a su hijo. Pero el Dios en el cual usted y yo creemos nunca ha aprobado los sacrificios humanos, y por eso solamente lo hizo para aprobar a Abraham, pero nunca lo hubiera permitido. Y en el momento en que subió, escuchó la voz que le dijo: detén tu mano, Abraham, no sacrifiques, no le hagas daño a tu hijo. Y en ese momento, cuando Abraham alzó los ojos y miró a un costado, allí estaba atado un carnero, un cordero para el sacrificio. ¿Cómo sucedió? Porque Dios lo hizo. Y en esas cuestiones en las que Dios hace cosas milagrosas por nosotros, a nuestro favor, pues es también donde se manifiesta este don de fe. Esa, por supuesto, no es la única historia. En una ocasión Dios le dijo a Moisés que declarara con su boca que saliera agua de una roca para que todo el pueblo en el medio del desierto pudiera tener de beber. Eso es un milagro. Y Dios lo pudo haber hecho por su propia cuenta. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés: te voy a dar la autoridad que con tus propias palabras tú puedas declarar incluso lo imposible para que suceda. Eso es el don de fe. Que con su boca pueda declarar cosas. ¿En qué otra ocasión esto sucedió? Bueno, en un sinnúmero de ocasiones sucede en la Biblia, pero también la fe que Josué tuvo en medio de una batalla, cuando ya estaba, cuando se dio cuenta que si se hacía de noche iban a perder la batalla, Josué puso su confianza en Dios y ordenó en el conocimiento que se pudiera tener hace 2000 años, 2500 años, ¿ok? Le dijo y ordenó al sol y a la luna que se detuvieran. ¿Y qué pasó? Se detuvo. Hoy entendemos que, por supuesto, probablemente se detuvo la Tierra o se detuvo todo el sistema solar, pero la realidad es que el día aquel se extendió por casi 24 horas más hasta que ellos ganaron la batalla. ¿Cuándo en la vida alguien pudiera dar una orden como esa y que algo así suceda? Y quiero que entendamos, esto no es solamente algo que la Biblia dice. Incluso en estudios de la NASA se ha comprobado que a la Tierra le falta una noche, le falta un día. Y bueno, en la historia que hacen de eso, que también se puede encontrar en internet, podrán ustedes encontrar que incluso una persona dentro del equipo de la NASA que conocía de la historia bíblica, pues fueron y exactamente de acuerdo al contexto bíblico, ese es más o menos el mismo tiempo que le falta a lo que es las fórmulas matemáticas y físicas que ellos tienen para determinar el tiempo de la Tierra y la rotación de la Tierra y todas esas cosas. Si no existiera este texto bíblico para probarlo, probablemente todavía estarían rompiéndose la cabeza, ¿verdad? Pero es la fe para declarar cosas imposibles, pero con la autoridad de Dios, y eso pasa. Fe en que Dios hará un milagro. La historia de los 3 amigos de Daniel, los que no conocen la historia pueden después preguntarme o pueden ir a la Biblia. Allí en Daniel capítulo 3 hay 3 amigos que no quisieron arrodillarse, no quisieron inclinarse para adorar una estatua de Nabucodonosor. ¿Qué es lo que pasó? Que el rey Nabucodonosor los mandó a asar, los mandó a echar a un horno de fuego y que lo pusieran 7 veces más caliente de lo normal. ¿Qué es lo que normalmente sucede
cuando una persona interactúa con el fuego? Se quema, ¿verdad? Se quema. Bueno, pues estos amigos le dijeron al rey Nabucodonosor: sepa, rey, que el Dios en el cual nosotros creemos, Él tiene el poder para librarnos de esas llamas. Pero aunque no lo haga, no nos vamos a arrodillar delante de usted. Tenían la fe para confiar que aún las llamas no los iban a quemar. Esa fe se materializó. ¿Y sabe qué? Lo echaron en el horno de fuego. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? No se quemaron. Y dice la palabra de Dios que cuando el rey miró al horno, se dio cuenta que no eran 3, eran 4 los que habían allí. Y ese cuarto era como el hijo de los dioses, según el rey. Y hoy entendemos que fue la presencia de Dios. Fue Jesús mismo o uno de sus ángeles que mandó Dios para que estuviera allí, dándole ánimo a aquellos hombres. Quiero decirles que cuando lo fueron a empujar en el horno de fuego, el que lo fue a empujar se cayó y se quemó enseguida. Sin embargo, los tres amigos estos que tenían su fe en Dios, con este don de fe, fueron librados de algo imposible. Y en este caso, el don de fe es cuando Dios hace algo por nosotros sin esfuerzo humano. Y por lo general también pasa, o Dios lo activa cuando tiene un propósito específico y cuando Dios quiere manifestar su gloria, manifestar su poder, porque en la historia del cristianismo nos hemos también encontrado con muchísimos eventos en los cuales otros cristianos fueron incluso quemados vivos y no se extinguió, se quemaron, murieron, fallecieron en ese momento. ¿Por qué? Porque no todo el mundo recibe este don de parte de Dios, pero quienes lo reciben pueden declarar algo que Dios le haya revelado o algo que Dios le haya permitido hacer y se haría de manera milagrosa. ¿Entienden la idea? Esto es sin esfuerzo humano. A eso se le llama el don de fe, no solamente para declarar cosas en el nombre de Jesús, declarar cosas imposibles y se hagan, sino también cosas que Dios hace en nuestro interior como para darnos la confianza que le dio a estos amigos de Daniel y que le dio también a Daniel cuando lo echaron en el foso de los leones. Y que la Biblia dice que por su confianza, en otras palabras, por su fe en Dios, los leones no lo tocaron. Y cuando echaron a las otras personas, ¿qué pasó con ellos? Dice que no llegaron a tocar el suelo, que enseguida los leones lo habían descuartizado. La fe que tuvo también Noé cuando pudo obedecer ciegamente la promesa de Dios o la palabra de Dios cuando lo mandó a hacer un barco en medio de un lugar donde no había ni ríos, ni mares, ni nada cercano. Algo completamente loco. Sin embargo, cuando Dios nos activa esa fe, somos capaces de creer de una forma ciega. Si Dios lo dijo, si Dios lo hizo, si Dios declaró algo, yo lo creo. Y ese nivel de fe, incluso para enfrentar la muerte con plena convicción, es también la fe que Dios nos da como un regalo, como un don. ¿Por qué? Porque el ser humano está constantemente tratando de sobrevivir, ¿verdad? Tratando de salir del peligro. Es parte de nuestro sentido de conservación. ¿Por qué? Porque no queremos morir y siempre evitamos la muerte. Sin embargo, ¿qué pasa con muchas personas cuando incluso en estos tiempos están sacrificando tantos cristianos? Prácticamente todos los días sacrifican cristianos en el Medio Oriente. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo es posible que las personas prefieran morir antes que negar a Cristo? Porque en esas personas Dios activa la fe para aún enfrentar la muerte sin negar a Cristo. Y eso es para la gloria de Dios. Eso solamente puede ser si Dios lo hace. Abraham también confió en que Dios lo guiaría a su destino cuando Dios lo llamó y le dijo: no, empieza a caminar que yo te voy a mostrar a dónde vas a ir. Y agarró su familia y todo lo que tenía y empezó a caminar. Ese tipo de fe es la fe que solamente Dios puede dar.
Y eso también lo vemos un poco en una historia de George Mueller. Jorge Mueller es un personaje histórico de Inglaterra. De niño creció siendo un ladronzuelo que robaba para poder sobrevivir, y que creció y quedó huérfano. Y cuando creció, pues conoció a Cristo. Y Dios puso en su corazón el ministerio de crear orfanatos. Llegó a tener un montón de orfanatos, alrededor de 25,000 niños huérfanos que estaba atendiendo. Y nunca, en toda la historia de su vida en que atendió esos orfanatos, nunca hizo una carta para pedir dinero, nunca solicitó ningún tipo de ayuda. Él dijo: si Dios es quien me llamó, Dios va a proveer. Y así sucedió. Dios se encargó de ser el banquero de este hombre, de este ministerio, y Dios muchas veces, en el mismo momento en que algo tenía que ser pagado, en ese mismo momento Dios lo proveía, porque era la posibilidad de que todo el mundo conociera que era Dios quien estaba haciendo la obra. En una ocasión dice en la historia que lo llamaron en la noche y le dijeron: no tenemos nada para darles de desayunar a los niños, ¿qué hacemos? Y él le dijo: yo voy a orar. Y él dijo: gracias, Señor, porque tú eres quien vas a proveer el desayuno de estos niños. En la madrugada tocaron la puerta del orfanato. Un carro, una pipa, con un tanque lleno de leche, que le dijo: no nos da tiempo llegar a nuestro destino, así que en vez de dejar a que se eche a perder esta leche, quisimos venir a donarla. Una pipa llena de leche. Ya tenían la leche. Y un rato más tarde, antes de que amaneciera, llega también otro camión lleno de panes. No sé si es que alguien se durmió, o no sé si es que alguien, ¿qué fue lo que pasó? Pero dice, le dijeron allí al tocar la puerta, cuando le abrieron: mire, tenemos este camión de panes que realmente no podemos hacer nada con ellos porque se pasaron un poquito en el horno y así no nos lo va a comprar nadie, así que decidimos donarlo. Antes de que amaneciera, ya tenían aquellos niños pan y leche para desayunar. Y esas son cosas que históricamente están comprobadas que sucedieron. ¿Por qué? Porque cuando Dios activa ese don en la vida de sus hijos, pues no hay nada imposible. Es como Jesús dijo: y todo lo que ustedes declaren, eso va a ocurrir, sucederá, porque es una fe inquebrantable. Es como una fracción de la fe de Dios que en momentos determinados Dios nos dé. Quizás Dios nunca nos lo dé. Quizás el Espíritu Santo nunca nos active con ese tipo de fe, porque no es parte de nuestro propósito, pero quizás sí. Y es importante que usted lo conozca y sepa que si en algún momento Dios le mueve a hacer algo, aunque parezca irracional, confíe, porque si es Dios quien le toca, si es Dios quien le mueve, si es Dios quien le llama, Dios va a hacer la obra, porque es para Él toda la gloria. Amén. Aleluya. Ay, gloria a Dios. Pero así el don de fe no solamente se activa en la vida del cristiano solamente como don de fe, es la base también para el resto de los milagros, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el Señor no solamente activa el don de fe en algunas personas de acuerdo a su propósito en momentos determinados, Dios también activa otros dones relacionados con la fe, como por ejemplo lo que la Biblia llama allí en 1 Corintios capítulo 12 versículo 20, el versículo 10, el 9 y el 10, el don de milagros. Y es de manera plural, porque también en este caso ya no es cuando Dios hace las cosas por uno sin que uno mueva un dedo o con solo declararlo. En este caso el don de milagros es cuando Dios hace algo a través de nosotros. Es decir, nosotros hacemos un gesto, nosotros hacemos un movimiento, nosotros hacemos alguna acción y Dios la respalda con su poder. Eso es lo que se le llama el don de milagros. Ahora, esto es cuando el Espíritu Santo habita
manera temporal este don para demostrar el poder de Dios de manera activa a través de nosotros. Dios hace fluir en nosotros su poder de una manera poderosa y milagrosa. Y esto hace que nuestras acciones puedan cambiar el ciclo natural de las cosas o incluso crear algo nuevo. Y en este caso pudieran incluso interrumpirse las leyes naturales como la gravedad de manera temporal, siempre que es dado por el Espíritu Santo y con un propósito que honre a Dios también. Hay varios ejemplos en la Biblia de este don de milagros. El don de milagros se ve, por ejemplo, en la vida de Aarón. Aarón y Moisés, cuando estaban declarándole al rey de Egipto, al faraón de Egipto, que necesitaba dejar a su pueblo libre, hubieron allí como 10 plagas, ¿verdad? Una de ellas, todas fueron expresiones del milagro de Dios, pero hay una de ellas en específico en la cual Aarón tomó la vara de Moisés y Dios le dijo: ve y toca y dale un golpe al agua del Nilo y todas las aguas se van a convertir en sangre. Y así lo hizo Aarón. Agarró la vara de Moisés, golpeó el Nilo y se convirtió en sangre. Eso no es algo natural. Aunque se mueran muchos peces, es un agua corriente y en algún momento deja de serlo. O se mancha un poquito, se tinte un poquito, pero nunca se convierte en sangre. Sin embargo, la palabra de Dios dice que en este caso esto pasó y es un milagro de Dios. Así también estuvo la acción de Aarón de tocar el agua. Moisés, cuando Dios le dijo que caminara y que iba a abrir el mar, asimismo Moisés extendió sus manos hacia el mar y el mar se abrió en dos. Dice que columnas de agua en ambas partes y el pueblo de Israel pasó en seco. Eso es algo que solo ocurre si el creador de todo el universo lo hace. Así por el estilo también en Segunda de Reyes capítulo 2 nos encontramos a Elías y también a Eliseo que parten el río Jordán en un lugar por donde no podían pasar. Tocaron con un manto, con el manto de Elías, tocaron el río Jordán y el río Jordán se detuvo su corriente y dejó un espacio en seco y pudieron cruzar el Jordán. Y esto lo hizo Dios a través de estos hombres y así por el estilo. También vemos a Jesús cuando cambia el agua en vino, ¿verdad? La acción de Jesús. Ahora, eso también es uno de los milagros, es uno de los dones que Dios habilita en cada uno de nosotros y que se puede también combinar con el siguiente don que vamos a ver a continuación, el cual es el don de sanidad. Una sanidad también es un milagro, pero en este caso son milagros relacionados directamente con enfermedades. Cuando el don de milagros no está relacionado necesariamente con enfermedades, es cuando Dios canaliza su poder a través de nosotros cuando hacemos determinada acción para que el reino de Dios avance. Ahora, cuando hablamos del don de sanar enfermos, es la habilidad que Dios da para determinadas personas, determinados cristianos, para que puedan sanar enfermedades. Este don lo da el Espíritu Santo a un creyente cuando ora por los enfermos o cuando los líderes también, como lo dice allí Santiago, cuando los líderes de la iglesia oran por las personas enfermas. Por eso es que a mí me gusta orar por los enfermos, porque tenga o no tenga el don, Dios también puede usarme y respaldarme cuando Él quiera para que una persona quede sana. Y tenemos el testimonio de algunos de ellos. Así que en este caso, el don de sanidad es cuando Dios permite que a través de nuestra oración, a veces con la imposición de manos o no, pero a través de nosotros una persona quede libre de alguna enfermedad que tiene. A esto se le llama el don de sanidad. Cuando se hace de manera individual, tenemos por ejemplo el ejemplo de Jesús, el ejemplo clásico, que Jesús sanó muchos enfermos, paralíticos, ciegos, mudos y todo tipo de personas. Y allí algunos ejemplos lo vemos en Mateo capítulo 4 a partir del versículo 23. Pedro y Juan, no sé si se acuerdan de la historia en Hechos capítulo 3, en que Juan y Pedro iban a entrar al
levántate y anda. Y así mismo ese hombre en aquel momento se levantó y pudo caminar. Ahora, a través de la iglesia, también vemos que en Santiago, como les dije, capítulo 5, los versículos 14 y 15, dice así: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo. Entonces, en este caso, les estoy dando un tip. Si ustedes no conocen a nadie que tenga el don de sanidad y en algún momento están enfermos, llámenos. Llámenos. Yo y mi esposa o yo y alguno de los demás líderes de la iglesia podemos ir allí a su casa y vamos a unirle con aceite y vamos a orar. Y Dios le va a sanar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Eso es cuando Dios lo hace también a través de la iglesia. Así que, en este caso, cuando Dios le da el don de sanidad a una persona, muchas veces lo vemos como un don que es más como plural. Es dones de sanidades, lo cual implica que muy probablemente en muchas ocasiones, por lo general, pudiéramos decir, hay personas que son más efectivas por algunas enfermedades específicas. Y por eso nos encontramos evangelistas y personas que tienen este don, que oran más, por ejemplo, por personas que tienen cáncer, porque a esa persona Dios le puede haber dado el don de sanar personas con cáncer. A otros que es más como problemas emocionales o de depresión y problemas mentales. A otro puede ser que Dios le haya dado el don de sanidad de problemas del corazón o circulatorio o lo que sea. Y es importante que nosotros también, cuando oremos y le pidamos a Dios, porque seguimos pidiéndole a Dios, ¿verdad? Seguimos pidiéndole a Dios que revele esos dones en nosotros, porque la iglesia los necesita. Y tú tienes algunos de esos dones, ¿ok? Tú tienes algunos de esos dones y tenemos que pedirle a Dios que los revele para que la iglesia sea edificada. La manera de identificar si tenemos alguno de estos dones, ¿cómo es? Orando por los enfermos, ¿ok? Cuando usted tenga algún enfermo en la familia, sea usted el primero en orar. No permita que sea el médico quien primero le dé tratamiento a esa persona en su familia. Sea usted el primero en orar. Aunque sea camino al hospital, pero tómese usted un momento y ore, porque puede que Dios le haya dado a usted el don de sanidad y usted lo tenga ahí nuevecito sin usar y que no se beneficie ni siquiera su familia. Y es importante que usted y yo entendamos que necesitamos que Dios revele esos dones, pero también tiene que estar a nuestra disposición. Porque por lo general ya todos de nosotros tenemos los dones que Dios nos va a dar. Ya usted tiene los dones. Lo que pasa es que no ha identificado todavía cuál de esos dones usted tiene y cómo usarlo. Por eso es que es tan importante estos temas. Y es muy importante que usted también siga preparándose en ellos a través de los estudios bíblicos los martes a las 7 de la noche por Zoom. Finalmente vamos a hablar acerca del discernimiento de espíritu. Ese ya lo vimos en los estudios bíblicos de los martes, pero es importante que hagamos un recordatorio general de este don. El discernimiento de espíritu también es algo milagroso, en el sentido de que es algo que no podemos hacer nosotros por nuestra propia cuenta. Ningún ser humano puede identificar, ver o relacionarse, intercambiar con ningún espíritu. ¿Ok? Sean ángeles o sean demonios, a menos que ellos se revelen a nuestras vidas y que Dios nos haya dado ese don. Entonces Satanás usa mucho ese don a través de los medium, a través de juegos de la Ouija, a través de un sinnúmero de cosas que Satanás usa para decir cosas y discernir cosas, pero hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de Dios. Cuando Dios habilita ese don en nosotros a través de su Espíritu Santo para discernir espíritu, significa que podemos, el discernimiento se define como la habilidad. Tenemos la habilidad que el Espíritu Santo nos da para reconocer la presencia de espíritus y distinguir entre ellos cuáles son de Dios y cuáles no. El discernimiento de espíritu es esa habilidad que Dios nos da. Hay diferentes tipos de discernimiento. El discernimiento natural, que es el que decimos que muchas personas tienen, porque tienen ese discernimiento humano, las
¿verdad? Es un discernimiento más natural y es muy importante también, pero no es el don del Espíritu Santo todavía. Está el discernimiento bíblico, que es después que conocemos la Biblia, la palabra de Dios, podemos discernir cuando una doctrina, una enseñanza viene de parte de Dios y cuando no. Pero el discernimiento de espíritu como don es discernir cuando un espíritu es de Dios y cuando no lo es. Este discernimiento de espíritu, este don, nos da la capacidad, la habilidad de discernir la presencia de Dios y también nos da la posibilidad de discernir los ángeles de Dios y los que son demonios. En el caso de la presencia de Dios y de sus ángeles, porque dice allí el Salmo 91:11, porque Él, hablando de Dios, ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Es decir, los ángeles de Dios están a nuestro alrededor. Hay ángeles de Dios. El ejército de Dios también funciona para nuestro cuidado. ¿Ok? Por eso es que creemos que Dios tiene ángeles a nuestro alrededor. Y en la historia aquella que ya les conté en el pasado, pero es también en el estudio bíblico, pero es también parte del discernimiento de espíritu. Allí en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17, cuando Eliseo y Giesi estaban rodeados por un ejército enemigo, miren lo que Giesi estaba completamente asustado y Eliseo estaba tranquilo. Y dice, ¿es que no te da miedo todo lo que estamos rodeados? Dice, no, es que nosotros tenemos aquí, el Señor está con nosotros. Dice, entonces Eliseo oró, Señor, ábrele los ojos a Giesi para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En otras palabras, que había todo un ejército de ángeles alrededor de los hijos de Dios para defenderlos. Y eso tenemos que también confiar en que Dios lo hace. También Abraham, Moisés, Elías y muchos otros personajes bíblicos tuvieron estos encuentros y conversaciones con ángeles, como alguna de ellas, la que mencionó Sofía al inicio del culto. También Pablo recibe un mensaje de esperanza a través de un ángel cuando estaba en un momento de peligro y de necesidad. Y así por el estilo, hay muchas ocasiones en que Dios nos da la capacidad y la posibilidad de discernir cuando un espíritu viene de parte de Dios y cuando no, porque también el discernimiento de espíritu permite identificar demonios. Miren lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así que estamos rodeados por ángeles, pero también estamos asediados por demonios. Y eso es una realidad en la cual tú y yo tenemos que estar claros. Hay una guerra espiritual alrededor nuestro y tú y yo tenemos que estar activos. Hay personas que tienen la capacidad de discernir cuando está la presencia de demonios a nuestro alrededor también. Jesús identifica a Satanás tentándolo en el desierto, Mateo capítulo 4. Jesús reprende a Satanás en Pedro, cuando Pedro le dijo que él no podía morir, que cómo era eso, que no era posible que él fuera a morir en la cruz. Y Jesús reprendió a Satanás en la vida de Pedro, allí en Mateo capítulo 16. Pablo también reprende un demonio de adivinación en una mujer, allí en Hechos capítulo 16. Así que el discernimiento de espíritu le da la habilidad a la persona de poder identificar cuando hay presencia de Dios o presencia de demonios a su alrededor y saber distinguir entre ellos. Y también está el discernimiento de espíritu que habilita a las personas que tienen este don para que, como nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, para que también puedan identificar el espíritu humano, es decir, las motivaciones que nos mueven. Por ejemplo, Jesús identifica el corazón de Natanael cuando ni siquiera lo conocía y le dijo allí en Juan capítulo 1:47, cuando Jesús vio a Natanael, que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿Cómo Jesús pudo ver eso?
porque pudo discernir el corazón de Natanael. Y así por el estilo, Bernabé también identificó el corazón de Pablo, que estaba siendo sincero, y lo apoyó a conectarse con el resto de la iglesia. Y este don nos permite identificar también muchas veces cuando las personas tienen malas intenciones o cuando las personas están mintiendo. Uno, como yo, muchas veces creo muchísimas cosas y hay otras personas que identifican la mentira a la lengua. Se la huelen, como dicen por ahí, ¿verdad? Y pueden identificar que una persona realmente es falsa o presentir la presencia de un demonio en una persona determinada. Bueno, el domingo próximo vamos a estar hablando acerca de los dones que nos faltan, pero hoy quise enfocarme y lo hice muy brevemente cada uno de estos dones, porque hay mucho que aprender de ellos, pero que sepamos esta realidad. El Espíritu Santo es el mismo de ayer y de hace 2000 años.